Bueno, muy buenos días a todos y todas. Gracias por estar aquí acompañándonos y participando en esta conferencia, que es parte de una serie de conferencias que se están dando en esta biblioteca museo bajo la sombrilla del concepto de lo que algunos comenzaron a llamar la década perdida y que ahora se ha ampliado porque sigue el mismo proceso original a convertirse a lo mejor en una generación perdida. Esto es importante para ustedes, para los jóvenes, porque se está hablando de su generación. Es la generación de los que son ahora los milenios. Esos son los que están enfrentando la situación difícil que se encuentra Puerto Rico. Y en conferencias anteriores miramos ciertos elementos. El primero fue la economía en deterioro y vimos todos los elementos que demuestran que la economía de Puerto Rico, comenzando en el nuevo siglo, ha ido en deterioro constante y todavía estamos en una recesión o depresión, podemos llamar, porque ya lleva muchos años en esa trayectoria. Segundo, miramos la crisis fiscal, cómo es que las finanzas del gobierno han llevado a una crisis, que es lo que vemos hoy, se discute todos los días, ustedes oirán la crisis de la deuda, la crisis de cómo los ingresos y los egresos del gobierno, los déficits, etc. Hoy vamos a enfocar precisamente en eso. Esa crisis fiscal nos lleva a una deuda pública y al deterioro del crédito del gobierno de Puerto Rico y, debo decir, del pueblo de Puerto Rico. Eventualmente, después de esta conferencia, tendremos dos adicionales, una que es el retroceso social. Todas estas primeras tres tienen que ver con elementos económicos, la próxima tiene que ver con elementos sociales. ¿Cuál es la trayectoria en el campo de la educación, de la salud, de la vivienda, de la ley y el orden, el fenómeno de la emigración de los puertorriqueños? Y finalmente vamos a ver la generación de los milenios, que son ustedes. Y lo ponemos como pregunta, si esa generación en realidad nos plantea una nueva esperanza ante este cuadro negativo que se ha desarrollado. La deuda pública y el crédito, y vamos a dividir esto en la historia de la deuda pública, la historia del crédito de los bonos del Estado Libre Asociado, la historia de la deuda de los sistemas de retiro y la historia del fracaso del Banco Gubernamental, que es el ente fiscal del gobierno de Puerto Rico. Y finalmente unos pensamientos de varios imperativos para una nueva política pública. La deuda pública, bien sencillo. ¿De qué se trata esto? Pues mire, si miramos ampliamente puede incluir pagos a los suplidores, a los servicios que se dan al gobierno, a los arrendamientos, etcétera. Estos son una deuda que el gobierno incurre en el proceso de dar su servicio. No vamos a estar hablando de eso. Voy a especificar de qué hablamos. También está como deuda pública los pagos a los ciudadanos. Ustedes han oído que los reintegros, por ejemplo, de las contribuciones se retienen, no se le devuelve a los ciudadanos. Eso también constituye una deuda pública, aunque no se contabiliza, igual que los pagos a los suplidores. Y además de los reintegros, hay situaciones como expropiaciones de territorios de ciudadanos que no se pagan, y otros, como ciertas sentencias judiciales que requieren al gobierno pagos que tampoco se pagan. Esos son también deudas que no vamos a estar mirando. Pagos a cubiertas de sistemas de retiro, eso sí lo vamos a mirar, y entonces aquí vemos que se ha acumulado una deuda pública con 3 sistemas de empleados del gobierno de Puerto Rico que están divididos en 3 sistemas: los empleados del ELA, los maestros y la judicatura. Son 3 sistemas separados, pero todos han ido acumulando una deuda y eso vamos a hablar un poco. Y finalmente de lo que sí se habla diariamente, que ustedes ven en los periódicos, oyen en la radio, ven en la televisión, el pago de intereses y principal de bonos
de los bonos que se adquieren por las personas, que en esencia y de manera bien sencilla representa un préstamo. El gobierno toma dinero prestado y hace una representación que va a pagar intereses y que va a pagar eventualmente en algún momento el principal. Así que esos son la deuda, y entonces verán que aunque la deuda que vamos a discutir de intereses y principal de bonos primordialmente, esa no es la única deuda, que hay muchos más si tú incluyes la deuda de los sistemas de retiro, que hay mucho más si tú incluyes la deuda a los suplidores y a los arrendamientos, etcétera, y la deuda que se le debe a los ciudadanos particulares. Pero vamos entonces a lo que es tema de discusión continuo en estos momentos, que es la deuda pública, específicamente de lo que son los bonos de Puerto Rico. Y hay tres grupos principales en esa deuda pública. Uno es la deuda constitucional. Oirán algunos dicen GO o OG, que es General Obligations. Esa es la deuda fundamental que el gobierno presenta y lo respalda con entera fe, crédito y el poder impositivo de poner contribuciones, de imponer contribuciones del Estado. La Constitución nuestra de Puerto Rico obliga que se paguen esos intereses y ese principal, el servicio de la deuda, sobre cualquier otro gasto. Eso dice la Constitución nuestra. Después veremos si eso es lo que se hace, pero eso es lo que reza en nuestra Constitución. Hay otros que son bonos de ingreso, que son unos bonos que se emiten y se dice se van a pagar estos bonos, los intereses y principal, con los ingresos de la agencia, llámese acueducto y alcantarillado, energía eléctrica, etcétera, o en algunos casos con lo que se recauda de ciertos tributos definidos que se separan para el pago. Esos son los que se llaman, por ejemplo, COFINA, que están basados en lo que se recauda del IBU. O sea, esto está separado. Lo que se recauda del IBU primeramente va a responder por esa deuda del servicio. Y entonces hay otros que son más, que no tienen una fuente específica para el repago, que son los bonos que dependen de asignaciones legislativas. Estos son los bonos que se emite por el gobierno de Puerto Rico y dice se harán las asignaciones en el presupuesto de Puerto Rico para pagar esos intereses y esos principales. ¿Qué lleva eso? Pues lleva cierta fuerza moral, pero si la legislatura decide que no va a hacer los pagos, que no va a ponerlo en su presupuesto, pues entonces esa conlleva una ausencia de pago por el Estado. Y esto es lo que cuando ustedes oigan por ahí la discusión, algunos hablan de deuda extraconstitucional, que está fuera de la Constitución, diferenciándolo de lo que hablamos primero, que es la deuda constitucional, que sí está basado en una promesa o en un compromiso específico en la Constitución de Puerto Rico. Fondos derivados de bonos. ¿Para qué se hace esto? Bueno, pues hay algunos usos que son apropiados. Gastos para proyectos permanentes y de infraestructura. Esto es similar a si usted tiene una casa y usted quiere añadirle, quiere mejorarla, quiere remodelarla, usted puede coger un préstamo para invertir eso en ese tipo de cosas. Es un préstamo para un beneficio que se logra a largo plazo. Por ejemplo, usted construye un puente o construye una carretera o construye una planta de energía, pues eso, el beneficio no es solamente por un año, sino que sigue dando beneficios a lo largo. Y esa es la razonabilidad de uno tomar prestado para estos proyectos que van a ser a largo plazo. Sin embargo, hay usos que no son apropiados de esos fondos que se derivan de bonos, porque esos fondos se van a tener que pagar a través de los años. Y los gastos no apropiados son los presupuestarios recurrentes, eso es nómina, por ejemplo, los servicios que se compran, porque esos son gastos recurrentes, quiere decir que ocurren todos los años. La nómina,
los empleados públicos se le paga y esa nómina es usualmente un gasto bastante fijo, pero es de año en año. Así que no es prudente uno tomar prestado para pagar unos gastos que tú asumes una deuda y los gastos los pagas para ese año, entonces tienes que estar pagando el resto del tiempo que dure ese bono sin beneficio ninguno adicional. La utilización de estos fondos para balancear, y pongo aquí artificialmente, es que la Constitución dice que el gobierno de Puerto Rico tiene que presentar un presupuesto balanceado. Y entonces hay una interpretación. Alguien dice, bueno, eso quiere decir que los ingresos tienen que ser iguales, o por lo menos los ingresos tienen que ser mayores o iguales a los egresos, a lo que se va a gastar. Sin embargo, en un momento dado te das cuenta que tienes los gastos estos de nómina, de servicios, etcétera, que van por encima de tus ingresos. ¿Qué puedes hacer? Pues puedes hacer una serie de cosas que se han hecho. Se pueden aumentar los ingresos a través de contribuciones adicionales. Eso tiene un efecto negativo en la economía, etcétera, y por eso hay renuencia a hacer eso. Otra cosa que se ha hecho, sí, es tomar prestado para balancear eso. Es decir, tenemos un déficit, una diferencia entre los ingresos y los egresos, pues vamos a tomar un préstamo para balancear y entonces estar de acuerdo con la Constitución. Así que ustedes verán que esa es una manera imprudente de hacer las cosas, porque estás tomando prestado que tiene un impacto a largo plazo para resolver un problema que es de año en año y recurrente. Vamos a ubicarnos entonces, si esto es un problema que estamos mirando aquí, la deuda pública, nuestro solamente o si es general. Y aquí hay una cita de uno de la prensa de negocios que dice que los países latinoamericanos han logrado reducir su deuda paulatinamente durante los últimos 16 años. Pero a pesar de que Puerto Rico ha seguido la misma tendencia latinoamericana de lograr aumentos nominales en recaudo, eso es los ingresos, aumentos en los ingresos, su deuda ha subido estrepitosamente, lo que ha redundado en una proporción entre la deuda y el Producto Interno Bruto de 68% en el 2014. Lo que convierte a la isla en la jurisdicción más endeudada del mundo. ¿Sí? Si han venido a alguna de las otras conferencias, podrán recordar que se describe la situación de Puerto Rico como la más endeudada, o la más deteriorada, o la más lo que sea. Así que verdaderamente estamos hablando de una situación que no es usual, no es una situación mala, no es una temporera, sino un deterioro real. Así es que no es que los ingresos habían decrecido, como vamos a ver anteriormente. Los ingresos se mantuvieron, son los gastos lo que han creado los déficits, que a su vez, al crear el déficit, requieren que tomemos prestados para resarcir ese déficit. Y aquí, en esta laminilla, verán el porciento de la deuda pública del gobierno de Puerto Rico al Producto Bruto. Esto es, si usted tiene una casa que vale $100,000 y quiere coger un préstamo para remodelarla de $10,000, pues entonces lo más probable es que digan sí, pues usted tiene aquí suficiente valor para responder por ese préstamo. Ahora, si usted tiene esa misma casa de $100,000 y usted le dice, mire, yo quiero coger un préstamo de $100,000, pues entonces ahí va a haber problemas porque va a decir, ¿y cómo usted va a pagar esa deuda? Así que cuando miren lo de la deuda pública, sí miren el absoluto, cuánto se debe. Ustedes oirán la cifra de $70 billones que se deben en deuda pública, más o menos. Pero eso no es lo importante, porque si usted tiene una deuda pública de 70 billones y usted es el gobierno de los Estados Unidos, cuyo
presupuesto es en trillones, pues no sería la gran cosa. Ahora, es la relación de la deuda con el Producto Bruto. Eso es lo importante. Es la relación del préstamo que usted toma al valor de su casa o a lo que usted genera en un año. ¿Okay? Así que esta diapositiva señala esa relación y verán que de una situación en los primeros años para el 1976 teníamos una relación bien alta de 82% y que progresivamente a través del tiempo fue bajando a una proporción, si verán ahí en el 2000, de 57.5. O sea que fue bajando paulatinamente y donde fue bajando más dramáticamente fue en ese periodo del 92 al 2000. Si ustedes ven las columnas, verán que ese fue el descenso más grande en ese porciento de deuda pública a Producto Bruto. Ahora, estamos hablando de la generación perdida, estamos hablando de lo que empezó como una década perdida. Pues miren, del 2001 en adelante, mire cómo se desarrollaron esas columnas. Y fueron creciendo paulatinamente hasta que el último año que tenemos aquí, 2008, se trepó a sobre 80%, 81%, y eso ha seguido creciendo en los últimos años. Para comparación, ahí vemos los países más endeudados en América Latina, Bolivia, Uruguay, Argentina, que están por debajo de eso. Así que no es una cosa que es que nosotros somos parte de lo que está ocurriendo en todo el mundo, sino que nuestra situación de deuda pública ha ido aumentando vertiginosamente. Aquí otra gráfica que demuestra esto del 2001, lo enfoca el 2001 hasta el 2008, y vemos cómo ha crecido esa deuda pública en términos de % del Producto Bruto. En el 2008 se estipula que va a llegar casi al 100%. Entonces vamos a repasar un poquito, porque esto no surge de la nada. El déficit en el 2013, tomamos ese tiempo, ya ha pasado, vimos hasta el 2008, pues el 2013, el déficit estructural ronda en la cifra de 2.200 millones. El recaudo de 258 millones por debajo de lo estimado. O sea, ahí usted tiene que usted dijo que iba a gastar tanto y iba a tener recaudos que supuestamente eran balanceados, pero el recaudo es menos y por lo tanto en la realidad usted tiene un déficit, menos recaudo, los gastos se quedan por lo menos iguales, usualmente mayores, y entonces usted tiene un déficit. El déficit actuarial de los planes de pensión de 35.000 millones al cierre del 2011. Planes de pensión, no estamos hablando de eso ahora, pero hay que ponerlo en el panorama. Vamos a hablar ahorita más de eso. Y podría aumentar. En 5 años el gobierno tendrá que destinar 18 centavos de cada dólar en impuestos para pagar las pensiones. O sea que cada dólar que se le impone a la ciudadanía, 18 centavos va para pagar lo que se merecen los pensionados. Esa resta de dinero del Fondo General implica menos dinero para la salud, la educación, seguridad y cualquier otro asunto primordial para una sociedad. Y entonces la solidez del Banco Gubernamental de Fomento podrá ser cosa del pasado si no le paga lo que se le debe. Banco Gubernamental es una entidad del gobierno y le presta dinero. Un agente fiscal es como un banco, por eso se llama Banco Gubernamental, y le presta a las agencias, a los municipios, etc. Ahora, si esas agencias y los municipios no le pagan, pues entonces, como cualquier banco, puede fracasar. 2016, vimos la primera década, 2008-2009, vimos el 2013, ahora 2016, espiral descendente de los bonos del ELA. Esto aparece en abril del 2016 en un artículo que dice los GEO de Puerto Rico también descendieron a niveles históricamente bajos. Vean la frase que se utilizan, la más baja, la peor, históricamente bajos. Son tiempos no comunes.
con transacciones en orden de 50 centavos de dólar debido no solo a su calidad crediticia, también por la incertidumbre sobre si podrá hacer o no el siguiente pago sobre los 700 millones el 1 de julio. Estamos hablando de abril y están anticipando 1 de julio, que de hecho no se hicieron los pagos. El viernes los bonos de retiro alcanzaron a bajar hasta 28 centavos el dólar. Para el tercer trimestre del 2015, el ELA incumplió con la deuda en bonos de la Corporación para el Financiamiento Público. Papeles no garantizados cuyo valor actual está por debajo de 5 centavos. O sea, usted tiene un bono y en ese bono le dice, mire, le vamos a pagar un interés por el tiempo que esté este préstamo que estamos haciendo. Y le vamos a pagar 5%. Y entonces al final, o hay diferentes tipos de bonos, pero al final le vamos a pagar el principal, que fue lo que usted nos dio. Ese principal es el face value, lo que dice el papel. Aquí lo que está diciendo es que usted tiene ese bono y si usted va a decir, mire, este bono dice que me dan 100% de esto. Ah, sí, pero yo te lo compro a 50. O sea que el valor real en el mercado de esos bonos, los GO, que recuerden que son los que están garantizados por la Constitución, que son supuestamente deben ser los de mejor calidad. Esos, hoy usted perdió, desde que compró el bono, usted perdió la mitad de ese valor. Si va a los bonos de retiro, perdió 3/4 partes de ese valor. Si va a los bonos de la Corporación para el Financiamiento Público, perdió 95% del valor del bono, si usted lo quiere vender ahora. Así es que eso, otra cosa que no vamos a entrar, es el valor de las propiedades que también en términos generales han sufrido un descenso de 40-50% en el valor real. Usted tiene una casa que el valor hace una década era $100,000, pues hoy vale $50,000 o $60,000. Y por eso ustedes oirán muchas personas que dicen que tienen una propiedad, una casa, que tienen una hipoteca más cara que lo que le da el valor a esa casa el mercado. O sea, tienen que pagar más de lo que vale la casa. O sea que eso es una de las razones por la crisis que está ocurriendo. Pues vamos a ver, ¿y cómo ocurre esto? Pues mire, esta gráfica es interesante porque aquí hay dos curvas, una de gastos y una de recursos. ¿Okay? Los gastos son los que tienen ese triangulito, esa curva. Y ustedes verán que hasta el 1993, más o menos, iban a la par, del 93 en adelante hasta el 97, los recursos, los ingresos fueron superiores, o sea que hubo más recursos de lo que se gastó. Ahí no hay déficit ninguno. Y llegamos hasta el 1998. Ahora, si miramos de ahí en adelante esta otra curva y cogemos aquí alrededor del 2000, vemos que esas dos curvas fueron más o menos a la par. Ahí no hay déficit, ahí no hay problema. Ahí usted no tiene que tomar prestado para balancear el presupuesto. Así es que, sin embargo, vemos que a un punto como en el 2003, 2004, esas curvas empiezan a separarse. Y ven que los gastos se van por encima de los ingresos. Gastos por encima de ingresos es que déficit. Déficit significa usted de dónde va a sacar eso. ¿Cómo usted va a pagar esa diferencia? Pues una de las maneras es tomando prestado, que es la deuda pública que estamos hablando. Y entonces, aquí vemos los presupuestos y cómo se crea ese descuadre. Vemos que ahí hasta el 2000, en todos los años, del 96 hasta el 2000, había un pequeño sobrante al final de cada año fiscal. O sea, que quiere decir que había más ingresos que egresos. Había más dinero de recursos que gastos. ¿Okay? Sin embargo, vemos que del 2001 en adelante empieza a haber una tendencia contraria. Ahí hay déficits.
y déficits en millones de dólares todos los años, llegando aquí hasta esta proyección del 2009. Y ustedes ven entonces que esos déficits significa que usted tiene que tomar prestado para supuestamente pagar los gastos que se están haciendo por el gobierno. Y aquí tenemos de otra manera lo mismo, 2000 en adelante, este nos lleva hasta el 2015, donde vemos que todos los años, comenzando con uno pequeño en el 2000, pero todos los años ha habido un déficit fiscal en el gobierno de Puerto Rico. Quiero que entiendan esto, porque alguien va a venir a decirles que el problema fue que la economía dejó de producir. Mire, eso no fue así desde sus inicios, porque por los primeros 3 años, después del 2000 en adelante, primeros 3 o 4 años, los ingresos del gobierno de Puerto Rico seguían subiendo. O sea que la raíz del problema no es que la economía dejó de producir, eventualmente sí lo hizo, pero en los primeros años la génesis del problema fue los gastos que se elevaron más allá de los ingresos. Resultado, durante los años 2000 a 2010, añadimos a la deuda pública en un periodo más corto que en cualquier otra década en la historia de Puerto Rico. De nuevo, en un periodo más corto que cualquier otra década. Vemos que son cosas extraordinarias, no son un año, 2 años, no, cosas extraordinarias, no habían ocurrido antes. Ya para el 2013 se anticipaba el descenso crediticio a sus más bajos niveles y la cercanía de la insolvencia del gobierno de Puerto Rico. Si usted empieza a tomar tiene esos déficits grandes, empieza a tomar prestado, en un momento va a tomar tanto prestado que van a empezar a decir, oiga, usted tendrá la capacidad para repagar eso. Y eso es lo que se llama el crédito. Hay unas agencias que son las que clasifican el crédito. Cuán certero o cuál es la posibilidad de que usted o el gobierno pueda pagar esas deudas que usted está asumiendo. Y entonces, en términos de la deuda pública, una descripción aquí en la prensa de nuevo. Aunque los fondos de alto riesgo contienen gran parte de la deuda puertorriqueña, inversionistas individuales poseen unos 15,000 millones de bonos, es decir, 22% de la deuda pública. Esto es bueno saberlo porque ustedes conocerán o por lo menos deben saber que hay 22% de esa deuda la tienen personas individuales, no son los fondos buitres que ustedes oyen por ahí o los fondos de crecimiento, no. Son personas individuales, muchos de ellos son puertorriqueños, que también utilizan esos intereses para el pago de sus necesidades. La crisis se fue agravando cuando el gobierno y sus corporaciones públicas asumieron grandes deudas para cerrar sus déficits. Es lo que hemos venido hablando y enseñando aquí. Durante 10 años de contracción económica, se aumentaron los impuestos y las tarifas de servicios. O sea, una de las maneras que el gobierno trató de cerrar el déficit es aumentando las contribuciones. Pues vamos a sacarle más a los ciudadanos. Pero ello llevó a cierre de muchos comercios. Al mismo tiempo, la base fiscal del país disminuyó debido al éxodo de 200,000 puertorriqueños que emigraron a Estados Unidos. O sea, se empezaron a ir los puertorriqueños, eso baja la población de puertorriqueños que pagan contribuciones y por lo tanto hay menos ingresos al gobierno. Ante la falta de ingresos, el gobierno declaró una moratoria de sus deudas tras una serie de defaults anunciados el año pasado. Primera respuesta fue, bueno, vamos a suspender todo, no vamos a pagar nada. No dicen que no van a pagar, pero una moratoria. Veremos a ver lo que significa eso. Todo este panorama ha llevado a que los precios de los bonos puertorriqueños han caído en picada, lo que ha diezmado los ahorros de inversionistas tanto en Puerto Rico como en los 50 estados, tanto en los que compraron bonos, puertorriqueños que compraron bonos. Mucha gente ha tenido que postergar su retiro, conseguir fuentes alternativas para pagar la educación de sus hijos o regresar a trabajar. Ese es el efecto que tiene. O sea, esto no es solamente un problema que incumbe a los llamados fondos buitres, sino incluye a gente, individuos y puertorriqueños. Entonces les dije que habían unas
organizaciones que se encargan de evaluar el crédito. Miran la deuda que usted tiene y miran su capacidad de repagar eso. Miran la deuda, como vimos anteriormente, en relación al Producto Bruto para determinar cuán factible es que paguen esa deuda. Y hay dos principales, hay una tercera ahora, Fitch, que no está en esta tabla, pero Standard & Poor's y Moody's son los que clasifican estas deudas. Y quiero que vean ahí, no se ve muy bien, pero comenzamos aquí en esta tabla desde el 83. Y vemos aquí que la clasificación es A en Standard & Poor's, A consistentemente y estable por muchos años, desde el 83. En octubre del 2001, por primera vez, cambia la clasificación. A, negativo, ya no es estable, negativo. En mayo del 2002, A menos, ahí ya sí una degradación. A menos. Para el 2003, A menos y negativo, o sea que las posibilidades son negativas. Para el 2005, ahí sí hay una degradación significativa de A a triple B, con una perspectiva negativa. 2006, triple B con Credit Watch negativo. Y en el 2007, triple B negativo. O sea, cuando se hable de que el crédito de Puerto Rico ha ido en picada, sepan ustedes cuándo comienza eso. Coincide con lo que hablamos anteriormente, con la creación de déficits. Déficits que se crean porque los gastos se fueron de la mano, aunque todavía se recibía suficiente en un ritmo anterior para pagar esos gastos. Al separarse esas curvas, se crea entonces el déficit. Para conjurar esos déficits anualmente, que se tienen que balancear, se asume deuda. Al asumir deuda, entonces estas organizaciones están diciendo, óigame, pero usted cada vez tiene más deuda, ¿cómo la va a pagar? Y va bajando la calidad de su crédito. Esto tiene también un efecto negativo porque usted recibe tasas dependiendo de su crédito, el valor de su crédito. Ahora lo están haciendo individualmente. Hay credit watches por ahí que dicen ustedes cuál es su nivel. Y si usted tiene un credit watch que es alto, bueno, pues le dan unas tasas más bajas para sus intereses. Si no, o no le dan el préstamo, o por el contrario, tienen que pagar unas tasas mayores. Así es que eso tiene una importancia. En el otro lado está Moody's, que también demuestra que para el 2005 de Ba11, que miren ustedes cómo se mantuvo básicamente estable, cambia negativo, después baja a Ba2, Ba3. O sea que durante este tiempo, comenzando lo que se llamó la década perdida, no solamente se crearon los déficits, no solamente se aumentó extraordinariamente la deuda, sino que el crédito del gobierno de Puerto Rico empezó a bajar. Para el 2013, la llave a los mercados financieros para el Estado Libre Asociado ha perdido gran parte de sus dientes y la perilla está a punto de no girar. Para un cerrajero, el diagnóstico sería cerradura dañada. Para el gobierno de Puerto Rico, la palabra es insolvencia. Por primera vez, insolvencia quiere decir que tú no puedes pagar. Ya para el 2013 se estaba adelantando que eso es lo que significaba lo que estaba pasando. Las agencias acreditadoras, Moody's, Fitch y Standard & Poor's, han afirmado que la degradación ya es muy cerca del grado de inversión especulativo o chatarra. Para el 2013 se empezó a hablar de chatarra, y ustedes han oído ese término. Pues estaban diciendo, mire, si siguen así las cosas, van a tener unos bonos que son chatarra. Podría estar a la vuelta de la esquina si no se corrige de manera eficaz la situación deficitaria en el retiro. El crédito chatarra y alcanzar un nivel de insolvencia para un país son dos cosas distintas, pero una puede empujar
la otra, y ese es el caso de Puerto Rico. En el 2013, el cuadro es desolador o apabullante. Las agencias y corporaciones públicas están en quiebra o próxima a ello. 2013. Fitch Rating advirtió temprano en marzo que determinará qué clasificación otorgará la deuda de Puerto Rico. La advertencia de Fitch se une a la que hizo Standard & Poor's en el diciembre pasado. Moody, por su parte, que son las tres acreditadoras, colocó las finanzas del gobierno al borde del grado especulativo y dio grado chatarra a 7 corporaciones públicas y la Universidad de Puerto Rico. 16. Para julio del 16, luego de que el gobierno dejara de pagar 779 millones de la deuda, Fitch degrada el crédito de estos bonos de C a D. D es lo más bajo. D es cuando te están diciendo que no pueden pagar, que no van a pagar. Fitch degrada el crédito de C a D. Standard & Poor's le otorga el nivel más bajo posible. El nivel más bajo posible a las obligaciones generales. Es la primera vez que esto ocurre sobre la deuda garantizada. Vean el lenguaje de nuevo, la primera vez, lo más bajo posible. Son superlativos. No es una cosa, hay un pequeño cambio, no, superlativos. Hoy, en 2016, al cierre de 4 administraciones fracasadas, las agencias acreditadoras clasifican los bonos de Puerto Rico al nivel más bajo posible. Moody's C, Standard & Poor's D, Fitch D. Eso es lo más bajo posible. Y ahí es que estamos hoy. Bueno, eso es la deuda pública. Hablamos un poquito de los sistemas de retiro. No los quiero seguir dándole noticias tan pesimistas, pero sí, tengo que ser franco con ustedes. Los sistemas de retiro. El sistema de retiro de los empleados de ELA. Hay varias leyes, en general la ley 447, que es la más antigua, que permitía con 30 años de servicio y una edad mínima de 55 retirarse con unos beneficios que se determinaban. La ley 1, eventualmente, para responder a lo que se veía que cada vez se ponían peores las situaciones, cambió lo que se necesitaba como servicios y aumentó la edad mínima para retirarse a 65 años. El sistema 2000 cambió el concepto, porque anteriormente el concepto es, a mí me quitan un poco de mi sueldo, el gobierno lo parea con fondos y a cambio de eso, a final de cuando yo me retire, pues me van a dar estos beneficios. O sea, eso se llama en inglés defined benefits, beneficios definidos. El problema con eso es que nuestras legislaturas otorgaban beneficios, pero no decía cómo se iban a pagar. O sea, los beneficios iban incrementando, que eso suena bueno, pero finalmente no se decía de dónde salían los fondos para pagar eso. Sistema 2000 establece un nuevo concepto que es de lo que se llama defined contributions, contribuciones definidas. Eso quiere decir que el empleado contribuye parte de su sueldo, el gobierno le parea eso se pone en unos fondos y esos fondos pues van aumentando dependiendo del rendimiento que puedan obtener y cuando la persona se retire, ese fondo es suyo y de ahí se pueden establecer unas anualidades dependiendo de lo que quiera la persona. Puede la persona retirar el monto total si quisiera eso, o sea que, pero ustedes verán entonces que ahí no hay problema de desfase, porque la contribución definida del empleado y la contribución definida del gobierno no requiere que usted dé unos beneficios después que no se puedan pagar por esas contribuciones. Así es que se cambia el concepto. El problema es que eso está vigente ahora, pero es del 2000 en adelante. En el 2000, en enero del 2001, no había nadie en ese sistema, porque aplica solamente a los que entraron después. Eventualmente esos serán la mayoría, pero ahora son la minoría. Y por lo tanto, el problema grande se refiere a esos sistemas anteriores de beneficios definidos. Esto es para los empleados de ELA. Similarmente está el sistema de retiro de maestros. Hay otro separado de la judicatura
cada cual tiene unos niveles de deuda un poco diferentes. La deuda combinada de estos tres sistemas es 45.500 millones al 2014. Recuérdense que los bonos están como 70.000 millones, 70 billones. Aquí tú le añades 45.500 millones más. Póngase a pensar lo que significa eso. Y significa que a menos que se cambie esta dinámica, esos sistemas podrían quedar insolventes. Quiere decir que no se le paga entonces a los pensionados. Eso es lo que significa, tan dramático como eso. Aquí también hubo un proceso de advertencias tempranas. 2003, comenzando la década. El gobierno de Lela necesita desarrollar un plan concreto para atender la descapitalización de la deuda de retiro. 2004, el aumento del costo de financiamiento de las pensiones y el crecimiento de una ya elevada obligación descapitalizada, quiere decir que no tienes suficiente capital para pagar tus responsabilidades. Son las causas medulares de preocupación y el sistema de pensión es un asunto financiero serio que requiere una política para atenderlo a corto plazo, dice ahí, pero mire, estamos hablando del 2004, han pasado 12 años, no sé si eso cualifica para corto plazo. 2004, hacemos un llamado al gobierno de Puerto Rico para que aumente de manera significativa y sin demora el estatus de capitalización del sistema de retiro de empleados públicos para evitar una situación catastrófica en un futuro cercano. 2005, lo mismo. 2007, no voy a leerle toda esa cita, pero básicamente es lo mismo y cada vez aumentando. 2007, la deuda descapitalizada de 17.000 millones. Entonces, es en realidad lo que se le debe a 95.000 y pico de empleados del gobierno actuales, contratados antes del 1 de enero del 2000, y los 75.000 y pico de pensionados del gobierno. Esto significa, en lo colectivo, Puerto Rico como sociedad le debe casi 30% de sus riquezas a 5% de la población. O sea, estas personas, empleados o retirados, 5% de la población se le debe 30% de la riqueza. Se le debe, no quiere decir que se van a pagar, se le debe. Entonces, para el 2007 ya se había advertido de la precaria situación de los sistemas de retiro. Y entonces no voy a entrar a leerle todo eso, pero sí lo que concluye esto. Porque lo que ocurrió aquí fue que el gobierno, los sistemas de retiro dicen, bueno, pues vamos a hacer una cosa que para algunos pensaron que era genial. Vamos a tomar préstamos y lo que podamos derivar de esos préstamos vamos a invertirlo nosotros a una tasa mayor. Suena inteligente, ¿verdad? Sí, porque usted coge un préstamo al 3% y dice, pues esos mismos dineros yo los voy a invertir y voy a tener un rédito de 7%. Así que yo voy a duplicar, más que duplicar, lo que recibo. Ese cálculo estaría bueno si hubiese ocurrido eso. Lo que ocurrió fue que no, que la tasa que cogieron prestado fue mayor al rédito que obtuvieron en los mercados. O sea que en vez de lo contrario, cada vez se puso peor la situación. Entonces, aquí dice, el riesgo, ya en el 2007, dice, mire, ustedes están haciendo eso. El riesgo es que si la inversión de los dineros provenientes de los bonos no genera más ganancias que excedan el costo del capital, se genera más deuda descapitalizada. Esa es la advertencia. Miren, cuidado. Ustedes tienen unas premisas, pero si no se dan esas premisas, entonces se pone peor esto. Y, como dice ahí, dicho y hecho. Y resultó que entonces los sistemas se descapitalizaron más aún con esa movida que hicieron. Hablé de la medida para proteger el sistema 2000, y cómo esto tendrá eventualmente un efecto, pero no inmediatamente porque afecta a muy pocos de esa población
solamente los que comenzaron a trabajar después del 2000. Melba Acosta, en su comienzo de gestión como secretaria de Hacienda, declaró que el sistema de retiro estaba mejor capitalizado en el 2000. Bueno, eso es claro. Desde el 2000 en adelante los sistemas se han descapitalizado cada vez más. 2014, la deuda pública de la isla ya representa 103% del Producto Bruto. ¿Se recuerdan aquella gráfica que iba subiendo la proporción? La dejamos como en 82%. Pues esta ya para el 2014, 103%. En tanto, al concluir el año fiscal 2013, la solvencia actuarial de los sistemas de retiro incluye los cambios legislados a principios del cuatrenio, apenas se encuentra en 3.1%. Solvencia actuarial. Quiere decir que los sistemas de retiro tienen una responsabilidad con los pensionados. Y le dicen que su pensión dice que le van a pagar tanto todos los meses, todos los años. Tienen 3.1% de los fondos que necesitan para esas responsabilidades. Eso es lo que significa. Que si fueran a pagar a todos lo que se requiere, tendrían solamente 3 centavos por cada dólar que tienen que pagar. ¿Sí? Hace 2 años el sistema exhibía unos 19 centavos de solvencia, mientras el sistema de retiro de la judicatura tenía 14.2 centavos por cada dólar de obligación. O sea, el sistema de judicatura está mejor, pero no es muy bueno decir que solamente tendría 15 centavos para pagarte cada dólar que se te debe. Hoy, un informe presentado en el 2016, pero basado en los últimos estados financieros, resumen la desesperada situación. Según la auditoría más reciente de los sistemas, a menos que se hagan contribuciones significativas al sistema, el plan de retiro podría quedar completamente insolvente y sin dinero dentro de un año. Totalmente insolvente y sin dinero. En ese momento la auditoría encontró que la posición fiduciaria neta del plan como por ciento de la deuda total de pensiones era 0.27. No era 3.1 centavos o 3 centavos. Es menos de 1 centavo. Un sistema de pensiones totalmente capitalizado tendría una posición fiduciaria neta de 100%. Por lo tanto, esto significa que el sistema solo tenía 0.27% en activos netos para pagar los beneficios proyectados. Si no se toman medidas para aumentar significativamente las aportaciones, el sistema estará insolvente para el año 2018, dijo en su informe. Muy bien. Deuda, bonos. Vimos ahora los sistemas de retiro, el banco gubernamental, que es otro ente importante aquí. Rápidamente, creado en el 1942, es la institución responsable por promover la competitividad y la estabilidad fiscal de Puerto Rico, encargada de desarrollar las estrategias financieras del Estado Libre Asociado y sus entidades públicas. Tiene 3 roles principales: ayudar a emitir la deuda del banco, el banco emite también bonos, y de todas las agencias gubernamentales. Si la AEE quiere emitir bonos y la AAA quiere emitir bonos, pues pasa por el banco gubernamental. Proveer dirección y consejo al gobernador en materias financieras y económicas, y recibir los depósitos de dependencias del gobierno y ayudarlas con las transacciones de tipo bancario o financieras. 2011. El descalabro en las operaciones del banco ocurrió al comienzo del nuevo siglo. Sin embargo, aún tan tarde como en el 2011, el presidente del banco proyectaba una visión optimista. Le digo esto porque gran parte del problema ha sido que no hemos querido enfrentar que tenemos un problema. En el 2011, después de una década que el banco progresivamente iba deteriorándose, el presidente del banco dijo: el banco está en una posición muy saludable en términos de su hoja de balance. Eso nos ayuda con la comunidad inversionista, porque una de las preocupaciones de ellos es la liquidez. O
sea, presenta un cuadro optimista, aquí no está pasando nada, tenemos gran liquidez, etcétera, etcétera. En 2013 el Banco Gubernamental, el principal vehículo de efectivo del gobierno, las corporaciones públicas y los municipios, cerró el año fiscal 2012 con una pérdida de por lo menos 52.8 millones en sus activos y con la posibilidad de que su solvencia y liquidez se afecten severamente si no se impide el colapso financiero de la Autoridad de Carreteras y Transportación. Carreteras y Transportación, una agencia del gobierno de Puerto Rico, había tomado préstamos del Banco Gubernamental que no se los estaba pagando y no se los podía pagar. Eso obviamente afectó la situación. 2013, hasta el último momento, antes que se quedara sin la capacidad de hacer préstamos, ya para el 2013 se quedó, no podía hacer préstamos porque no tenía capital. El banco llevaba financiando déficits operacionales y proyectos inútiles por años, con una cartera repleta de líneas de crédito y préstamos morosos, la mayoría de ellos a entidades públicas. O sea que las mismas entidades públicas, las agencias, tomaban prestado y no pagaban. Entonces el banco obviamente fracasa. Las instrumentalidades del gobierno y los municipios le debían al banco aproximadamente 5.000 millones de dólares. Bueno, todo este cuadro deprimente, y reconozco que es deprimente y no quiero que salgan de aquí totalmente deprimidos, pero están basados en evidencia de lo que estamos considerando posiblemente lo que pueda ser una generación perdida, una economía en deterioro, una crisis fiscal, el aumento desmedido e insostenible de la deuda pública y la pérdida de crédito. Y entonces, ustedes, su generación va a tener que pensar qué hacer. ¿Qué hacer? Bueno, pues obviamente hay que hacer ciertas cosas que sean diferentes, porque si seguimos haciendo las cosas igual, pues terminamos igual. Y en este caso peor. Eliminar los déficits fiscales. Eso es sencillo en concepto, menos gastos y más ingresos, o por lo menos ingresos iguales. Hay que establecer como una regla rígida que los gastos y los egresos, los ingresos y los egresos tienen que ser iguales como mínimo. Asegurar la prohibición taxativa del uso exclusivo de la deuda o los bonos para gastos presupuestarios recurrentes. Eso es lo que hablamos ahorita. Mire, no podemos permitir que se sigan tomando préstamos para gastos recurrentes del presupuesto. Eso hay que hacerlo taxativamente. Y para eso a veces hay que poner una responsabilidad directa a los funcionarios de esas agencias. Requerir en la práctica el balance de gastos versus ingresos. Mire, eso lo pongo ahí, pero eso ya está. O sea, la Constitución dice eso. Lo que pasa es que no lo hacemos. El último presupuesto que se presentó, podíamos decir, y si alguien lo lleva a los tribunales, podría decir que es inconstitucional, porque decidió no pagar. Y la Constitución dice que tiene que pagar. Y la Constitución dice que tiene que pagar primero esos bonos. Así que es un presupuesto inconstitucional. Dotar los fondos para eventos inesperados. Esto casi es como ponerle frosting al bizcocho, porque esos fondos que en un momento dado existían, en los 90, te puedo decir que el fondo de emergencias y el fondo presupuestario. El fondo de emergencias para si viene, por ejemplo, un huracán. Pues eso es inesperado y usted no lo tiene en su presupuesto. Pues tiene que tener unos fondos que estén disponibles para esas emergencias que no es que son de verdad, pero pueden ocurrir. Otro fondo presupuestario es otro concepto. El concepto de que usted a lo mejor no puede anticipar todo lo que va a ocurrir en el presupuesto, a lo mejor se queda corto, algo así, pues tiene un fondo para balancear. Ese fondo que usted tiene que ir nutriéndolo año tras año y que por ley antes se nutría de lo que ingresaba en las arcas del gobierno. También, en términos de los gastos y los ingresos, mire, tenemos que buscar estructuras contributivas que sean más justas y livianas. ¿Qué quiero decir por eso? Bueno, menos contribuciones regresivas. Contribuciones regresivas son las que la carga mayor es sobre los que menos pueden
soportar esa carga. Quiere decir, por ejemplo, el IBU. El IBU es un ejemplo de un impuesto regresivo, porque el IBU te dice, usted compra esto y tiene que pagar 11.5% de lo que usted compró. Bueno, y alguien dice, bueno, todo el mundo tiene que pagar lo mismo. Sí, pero si su ingreso es $20,000 al año o su ingreso es $200,000 al año, pues el efecto no es el mismo. Usted paga lo mismo, pero la carga mayor, de acuerdo a su ingreso, es el que menos tiene. Eso es impuestos regresivos. Contribuciones progresivas. Estos son que aquellos que tienen más tienen que pagar proporcionalmente más. No solamente que pagan más. Por ejemplo, hay algunos que plantean que la contribución debe tener una tasa fija para todo el mundo. Pues mire, lo que pasa es que si es una tasa fija, a los que más tienen eso no le afecta mucho, a los que menos tienen sí le afecta mucho. Así que contribuciones progresivas quiere decir que los que más tienen van a pagar proporcionalmente más. Aumentar esas tasas a aquellos de los niveles de alto ingreso, que entonces ayuda a reducir la desigualdad que hemos hablado en otras ocasiones, porque lo que está ocurriendo ahora es que cada vez bajo la estructura que tenemos ahora se crea más y más desigualdad. Los que más tienen están teniendo más y los que menos tienen están teniendo menos. Y eso es algo que su generación va a tener que manejar. Estimular la economía, reescribir las reglas económicas, restablecer más igualdad para estimular el crecimiento. Está ya demostrado científicamente que las sociedades que tienen más igualdad tienen más crecimiento económico. Antes se creía que era al revés. No. Antes se creía que si usted tiene más desigualdad significa que los que más tienen pues pueden invertir y estimular la economía. No. Mientras más desigualdad haya, menos crecimiento económico. Dar reversa a la pérdida de la clase media, que está ocurriendo aquí en Puerto Rico. La clase media se está diezmando y la clase media es fundamental. Empoderamiento de nuestra gente, eso vamos a hablar más en la próxima conferencia, y los fondos presupuestarios. Entonces, cierta pregunta. ¿A quién favorecen las reglas de la economía? Las reglas básicas del capitalismo no están escritas en piedra, nos dice Robert Reich, que fue secretario del Trabajo Federal. Están escritas y son implementadas por seres humanos. O sea, cuando la gente diga, mira, que todo son cosas del mercado, y el mercado funciona así, no. El mercado funciona como los seres humanos establezcan las reglas para su funcionamiento. O sea, que depende de lo que nosotros, en este caso, lo que ustedes en el futuro decidan. Esas reglas no existen en la naturaleza, las reglas no son ni neutrales, favorecen a uno más que a otros, ni universales, como tampoco son permanentes, se pueden cambiar. Stiglitz es un economista, premio Nobel, y dice, hemos encontrado la raíz del problema, desigualdades políticas y políticas públicas que han mercantilizado y corrompido nuestra democracia. La desigualdad profunda y creciente no está propulsada por leyes económicas inmutables, de nuevo, establece que somos nosotros los seres humanos, sino por leyes que hemos escrito nosotros mismos. Así que, si queremos cambiar la situación, tenemos que cambiar las reglas. En la economía del mercado no existe tal cosa como un mercado perfectamente libre. No, hay reglas. Los gobiernos establecen las reglas, leyes, reglamentaciones, interpretaciones judiciales. Los resultados de las reglas actuales es un aumento en desigualdad. Lo que tenemos ahora, la estructura de ahora, nos ha llevado, no solamente aquí en Puerto Rico, que debo decir, es la jurisdicción de más alta desigualdad en todo Estados Unidos. En todas las jurisdicciones de Estados Unidos es Puerto Rico, la más desigual. La brecha entre los que más tienen y los que menos tienen es mayor aquí en Puerto Rico que en cualquier otro sitio. Y ese sistema ha llevado a un aumento y sigue aumentando la desigualdad. El aumento en la desigualdad, entonces, a su vez lleva a una baja movilidad social y, últimamente, amenaza la democracia. Eso hablaremos en otra conferencia. Y El País, que es un rotativo español, plantea la pregunta, ¿qué hacer? El Estado debe actuar para cambiar las reglas de juego con la confianza de que esas nuevas reglas, supuestamente más justas, harán mejorar a los individuos.
Entonces aquí vemos algunos fundamentos para esas nuevas políticas. Primero, una filosofía de mercado, pero no mercado libre sin controles, un mercado guiado por principios de justicia social y protección del ambiente, que son elementos importantes. El crecimiento económico, que se traduce en prosperidad, basado en un aumento de la productividad que tiene que ver con el uso de la tecnología. Usted puede aumentar el producto de una persona con tecnología. Y estamos en una era tecnológica y tenemos que utilizar eso al máximo. Sin la destrucción o sobreexplotación de los recursos naturales, porque si no, pues nos quedamos, estamos viendo cómo ahora se está planteando que los niveles de los océanos van a ir subiendo. Y todo el mundo está pensando ya allá en Miami, están diciendo, bueno, mi casa está en la playa, pues a lo mejor se elimina. Participación justa en las ganancias, eso es el concepto de justicia social. Mire, primero, no todo el mundo sale de la misma línea cuando nace. Eso es lo que primero hay que aceptar. Si fuera así, pues entonces podríamos decir, bueno, pues todo el mundo haga lo que entienda y los que más haga, pues mejor. No, pero es que algunos empiezan con unas ventajas, otros con desventajas. Para ponerlo dramáticamente, un niño nacido hoy en Kenia no tiene las mismas oportunidades que un niño nacido hoy en Monte Carlo. ¿Sí? Lo mismo aquí, ustedes pueden anticipar que niños nacidos en diferentes bolsillos en nuestra sociedad puertorriqueña tienen menos oportunidades que otros, solamente por nacer. ¿Y cuántos de ustedes determinaron dónde iban a nacer? ¿Cuántos de ustedes determinaron quiénes eran sus padres? Que es lo que le da la herencia, la genética. O sea que lo que estoy planteando es que la justicia social se basa en una premisa de que no todos comienzan en la carrera de la vida de la misma línea. Las políticas económicas deben ir para mayor igualdad y felicidad. Política salarial, contributiva, políticas para promover el óptimo desarrollo humano, el empoderamiento. Eso vamos a hablar mayormente en la próxima conferencia. Pero aquí un esquema. El ingreso bruto se puede alterar a través de políticas salariales que deben ir dirigidas a aumentar a los más vulnerables. Salario mínimo, aumentar el salario mínimo, eso va a los más vulnerables, le aumenta las posibilidades de su ingreso bruto. Ingresos disponibles tiene que ver con las políticas contributivas, deben ser más equitativas y progresivas, como hablamos ahorita, y deben sostener las políticas de desarrollo humano, el derecho a la salud, que todo el mundo tenga un derecho y acceso a los sistemas de salud, y el derecho a la educación, que todo el mundo tenga igual acceso a la educación, dependiendo de hasta dónde quieran llegar, que sea sin elementos de obstáculos económicos o geográficos. Políticas que inciden sobre el ingreso, vimos aumento de salarios bajos y salarios mínimos. Políticas que inciden en el ingreso disponible, estructuras contributivas más progresivas y equitativas, derechos a servicios de educación, salud, vivienda, etc. Y políticas que fortalecen la posición de los trabajadores y pequeñas empresas, la clase media, leyes y reglamentos sobre uniones laborales y leyes que regulan los pequeños negocios. Sobre el ingreso disponible, reducir la carga a niveles más bajos a poblaciones de menos ingresos. Estamos hablando aquí mayormente la clase media. Y políticas que incluyen e inciden en el ingreso disponible, Earned Income Credit, que son para los trabajadores de bajos ingresos que en vez de cobrarle contribuciones se les paga un subsidio adicional, pero están trabajando. Eliminar tasas preferenciales para ingresos por capital. Ustedes sabían que no todo ingreso de una persona es igual. Hay ingresos que por el trabajo, su salario. Esos se tributan a una tasa. Hay otros ingresos para la persona, potencialmente que puede ser por dividendos, por intereses que cobra, por ganancias de capital. Esos tributan a una tasa más baja. Entonces usted dice, bueno,
Esas reglas, ¿qué es lo que propenden? Pues propenden que los que más tienen paguen menos, porque las tasas de contribución son más bajas que por cada dólar que recibe este trabajador, cada dólar que recibe este inversionista, pues aquí paga contribuciones menos que lo que paga este. Y en algún momento a lo mejor la regla debe ser más equitativa, que todo el mundo pague lo mismo. Todo el mundo pague lo mismo, dependiendo de la fuente de ingreso. Entonces, aumento las tasas a los de mayor ingreso y rebaja contributiva a los de ingresos bajos o moderados. Empoderamiento del ciudadano, el aprendizaje y la innovación como procesos sociales, disminuir las brechas económicas, políticas y sociales, surgimiento de la clase media fuerte y activa y el surgimiento de una sociedad civil. Mira, y aquí vemos esto, no voy a entrar mucho en detalles, pero cuando las familias tienen menos ingresos, compran menos, estamos hablando de la clase media, los negocios se reducen, bajan los ingresos al gobierno, menos inversión en la gente, esto es educación, salud, etcétera. Un pueblo menos educado, menos saludable, sube el desempleo y volvemos a las familias con menos ingresos. Esto es un círculo vicioso y tenemos que darle reversa a ese círculo. Las consecuencias de las políticas económicas actuales, volvemos a citar a Robert Reich, la creciente concentración del poder político en una élite corporativa y financiera ha podido influenciar las reglas que rigen la economía. La consecuencia ha sido un mercado organizado por aquellos con grandes riquezas con el propósito de seguir aumentando su capital. Hay que reescribir las reglas. Una de las posibles redefiniciones que tenemos que hacer, y no voy a entrar en detalles, pero sí a planteárselo, la corporación. La corporación es un ente que ha sido definida como una persona legal. Las cortes dicen que una corporación es una persona legal. Y tiene derechos como persona, por ejemplo, tiene derecho a expresarse, como tú y yo y todos los ciudadanos. Ahora, las responsabilidades empresariales como ciudadanos son diferentes a las individuales nuestras, porque supuestamente la definición de una corporación es que la única finalidad es maximizar ganancias. Esa persona legal lo único que se supone que haga es maximizar ganancias. No tiene otras responsabilidades. Ustedes, yo, nosotros tenemos otras responsabilidades que meramente maximizar ganancias. Otras responsabilidades. Ayudar a las personas, ayudar a la familia, etc. Así es que en esa definición de la corporación podemos coger la idea de Robert Reich de nuevo. Sin embargo, la idea de que los accionistas son los únicos dueños de la corporación y por lo tanto que el único propósito de la corporación sea maximizar el valor de su inversión no aparece en ningún sitio de las leyes. Eso no aparece, eso es simplemente que se ha creado una manera para justificar los llamados derechos de las corporaciones. La visión alterna es que la corporación debe balancear los reclamos de los inversionistas, ¿sí? Los que quieren que se hagan ganancias, quieran recobrar su inversión, pero también los empleados, los consumidores y el público en general. Todos esos, la corporación es propiedad de todos los que tengan un interés de cómo ésta se desempeñó. O sea, tenemos que cambiar el concepto de una corporación que solamente responde a crear ganancias para unos dueños o unos inversionistas. Y esta sí la voy a leer porque me parece que incluye el concepto final que lo quiero dejar. Viene del presidente de una universidad americana, de George Mason University, el doctor Cabrera, que es un líder reconocido académico. Dice: la reconocida postura elaborada por el economista y premio Nobel Milton Friedman de que la responsabilidad social del comercio es aumentar sus ganancias, eso es lo que dice Friedman, se ha visto modificada y alterada por la nueva realidad. Las cambiantes consideraciones impulsadas por la globalización requieren que los asuntos comerciales respondan a elementos sociales y del medio ambiente, y no estrictamente a la regla de maximizar ganancias. Advirtiendo
el desarrollo de una nueva ética empresarial. Recomiendan que los líderes de comercio deben buscar un valor compartido que beneficie no solo a sus accionistas, sino a la sociedad en general. Requiere que se reconozca que los costos de la actividad empresarial no solo recaen en los accionistas, sino en la sociedad general, en el pueblo. Esta óptica define nuevas responsabilidades empresariales no exclusivas de la producción de ganancias. Yo creo que eso plantea básicamente lo que uno de los asuntos que tenemos que hacer en redefinir las reglas, específicamente las reglas, cómo funcionan las corporaciones. Así que con eso los dejo. La próxima conferencia vamos a enfocar en los aspectos sociales de esta llamada década o generación perdida, que ha estado ocurriendo en nuestro pueblo sobre la salud, la educación, la vivienda, la ley y el orden, y un fenómeno que está ocurriendo aún al día de hoy, que es la emigración masiva de los puertorriqueños por las condiciones deterioradas sociales en Puerto Rico. Muchas gracias.